Pasamos al siguiente punto que se refiere a la presentación por parte de la comisionada Miroslava Carrillo del proyecto de resolución en el recurso de revisión 34. Con la venia de este órgano colegiado, le doy el uso de la palabra a la comisionada Miroslava, por favor. Gracias, comisionado. Bueno, el sujeto obligado es la Secretaría de Educación. Le solicito conocer los nombres de los finalistas de la presea Estado de México 2008, entregada el 2 de marzo de 2009. Todos los finalistas organizados por presea. Modalidad, la solicita vía Psicociem. En respuesta, se registra una respuesta del sujeto obligado en el expediente electrónico, en la que omitió hacer entrega de la información bajo el argumento que se clasificó por ser dato confidencial. Además, adjunta archivos correspondientes al acuerdo de clasificación y una gaceta de gobierno referente a la publicación de los nombres de los ganadores de la presea Estado de México 2008. El recurrente se inconforma en tiempo ante la respuesta emitida por el sujeto obligado, pues considera que se actualizan los supuestos legales de clasificación de la información y de manera medular señala que la revelación de los nombres solicitados no pone en riesgo ninguna circunstancia a las personas involucradas. Se determina que la información materia de la solicitud constituye información pública por haber sido generada por el sujeto obligado en ejercicio de sus atribuciones, pues tal y como obra en las actuaciones registradas en el Psicociem, la Secretaría de Educación ha admitido expresamente contar con ella, pero no ha hecho entrega de la misma, dado que clasificó la misma por encuadrar en la hipótesis de confidencialidad de acuerdo al artículo 25, fracción segunda de la Ley de la Materia, por que así se consideran las disposiciones legales. Se valoró la clasificación de la información que llevó a cabo el sujeto obligado en términos de lo que establece la ley, para lo cual se analizó el acuerdo de clasificación emitido, tanto en los aspectos formales como de fondo. Respecto a los aspectos formales, se determina que el documento emitido efectivamente se encuentran cubiertos los requisitos de forma para este tipo de resoluciones, toda vez que el sujeto obligado cumplió con los requisitos. Respecto a los aspectos de fondo, se determinó que, tal y como lo hace valer el sujeto obligado, que la solicitud se relaciona directamente con la función desempeñada por los jurados elegidos para tal efecto, misma que, de acuerdo a su dicho, por disposición del artículo 24 del Reglamento del Mérito Civil, debe manejarse con reserva por parte de ellos, además de que dicha información se genera a través de sesiones privadas, lo cual denota la secrecía en el manejo de la información, de tal manera que publicar la información referente a los dictámenes de los jurados contravendría al principio de confidencialidad y secrecía que marca el reglamento conducente. Ante ello, es necesario señalar que, si bien es cierto el artículo 24 del reglamento respectivo señala que los jurados se manejarán con reserva en el desempeño de sus funciones, ello debe ser interpretado como una restricción de confidencialidad que les es aplicada, pues pone a los jurados la obligación de a los jurados la obligación de guardar reservas sobre las sesiones en que se delibera lo referente al otorgamiento de las preseas. También se consideró la utilización del término reserva en el texto del reglamento en estudio no significa que, en relación con la ley de la materia de transparencia, la información referente a los dictámenes de los jurados actualice alguna de las hipótesis de clasificación por reserva, que en mérito de ello deba ser clasificada en términos de reserva, pues debemos dejar claro que las definiciones de información pública clasificada como reservado confidencial son términos aplicables solo en el ámbito del derecho de acceso a la información, y aplicable solo para la ley citada, ante ello y tal como lo señala el artículo 2 de nuestra ley. También el sujeto obligado refiere que, de acuerdo a la legislación aplicable, los dictámenes de los jurados contienen el resto de los nombres de las personas que pasaron a la ronda final y que no fueron galardonados, lo cual, a juicio del recurrente, es incorrecto y le causa agravio, pues él no solicitó los dictámenes correspondientes y solo solicita los nombres de los finalistas, y que por ello se actualiza la negativa al sujeto obligado a entregarle la información. Sobre eso es necesario señalar que, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 3 de la ley, la misma constituye como una ley de acceso a documentos, ello en virtud de que la información pública es aquella que se genera por los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones. De tal manera que la apreciación del sujeto obligado referente a la información solicitada en nombre de los finalistas se encuentra contenida en los dictámenes de los jurados es correcta. Sin embargo, es necesario considerar que la discreción y reserva a la que hace referencia el reglamento del mérito civil no tiene aplicación para restringir el acceso a la información pública, pretendiendo
pretendiendo, discúlpenme, es que es mucha información. Pretendido, para lo cual debemos considerar que el artículo 25 señala para los efectos de esta ley se considera información confidencial la clasificada como tal de manera permanente por su naturaleza cuando así lo consideren las disposiciones legales. El artículo hace referencia a que si lo consideran las disposiciones legales se debe entender a que se refiere a disposiciones que se deriven de otras leyes, refiriéndose a ellas en su aspecto formal y material. Los ordenamientos con las características, a lo que hace referencia es la abstracción de la norma impersonal y que tenga características de generalidad, pero que además hayan sido expedidas a través del proceso legislativo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de México. Ante ello, el reglamento del mérito civil es una disposición de menor jerarquía en el sentido al que se refiere la hipótesis de clasificación en estudio, pues como se ha señalado, cuando este numeral hace referencia a las disposiciones legales, debe entenderse por ese término a las derivadas de las leyes en sentido formal, esto es, ordenamientos jurídicos, que ya les he mencionado. En este sentido, el reglamento de la Secretaría de Educación, al no constituir una ley en sentido formal en virtud de haber sido expedido por el Ejecutivo en términos de su facultad reglamentaria, no puede ser utilizado como fundamento de clasificación de información a que se refiere la fracción segunda del artículo 25 de la ley. En consecuencia, se considera que la información solicitada no actualiza la causal de clasificación prevista en esta última disposición, motivo por el cual se debe desclasificar. Sin embargo, también se analiza que es atribución de este instituto vigilar el ámbito del cumplimiento de la ley, además de que no solo se constituye como un órgano garante del derecho de acceso a la información, sino que también como vigilante de los datos personales que obran en poder de los sujetos obligados, de tal manera que independientemente de que la clasificación de información llevada a cabo por el sujeto obligado fue indebida por la incorrecta aplicación del fundamento, tal y como ha sido señalado, resultó necesario llevar a cabo un estudio para determinar la posible actualización de una diversa hipótesis de clasificación. Por lo que a partir de la idea de que dato personal, en este caso fue necesario confrontar el interés público por dar a conocer la información y la necesidad de salvaguardar el dato personal en cuestión, por lo que el dar a conocer los nombres de los finalistas tomados en cuenta para obtener la presea y que no fueron galardonados de la misma, no abona los objetivos de la ley de transparencia, que es, entre otros, transparentar la gestión pública y someterla al escrutinio público, además de dotar de elementos a las personas que incentiven su participación en las decisiones públicas, de tal manera que conocer el nombre de las personas que no fueron merecedoras de un premio no abonan de manera directa a la transparencia, pues si bien es cierto que se trata de la deliberación de un órgano interdisciplinario de la administración pública y que su función deriva del ejercicio de recursos públicos así como del premio mismo, también lo es que el nombre de los participantes son datos personales. Además, es necesario considerar que el interés público por conocer esta información no supera el interés público por proteger el dato personal que constituye tanto el nombre como los elementos puestos a disposición del jurado referentes a la trayectoria de cada uno de los candidatos, lo cual incluso genera un demérito entre los galardonados y los que no lo fueron, una escala hasta discriminatoria y ofensiva a la privacidad de las personas que no fueron merecedoras del premio. Además, se considera que la decisión para el otorgamiento de estas preseas no es de los particulares postulados, sino de una instancia pública y que incluso esta decisión no es de conocimiento del particular que no ganó. Por lo tanto, entonces, no se justifica el hecho de dar a conocer un dato que ni siquiera los interesados conocen. Cabe señalar que la información relativa a los nombres de las personas que se inscribieron o hayan sido inscritas para los galardones correspondientes es información confidencial en términos de lo dispuesto por el artículo 25, fracción primera de la ley, toda vez que su difusión podría afectar la privacidad de los mismos, puesto que se trata de información que refleja si la trayectoria de los logros de una persona cumplieron o no con determinados requisitos o si los mismos son o fueron insuficientes con relación a la trayectoria o logros de los ganadores, lo que lleva a una afectación directa a las personas. De esta forma, la divulgación de la información relativa a los nombres de las personas que no ganaron la presea queda fuera de los objetivos de la ley, ya que dicha información no trasciende el ámbito público y, en consecuencia, su difusión no contribuye a transparentar la gestión pública ni propicia la rendición de cuentas. En este sentido, aun y cuando el sujeto obligado no lo consideró así, clasificar la información solicitada por el hoy recurrente, se considera que la misma se refiere a los datos personales de los concursantes y en términos